Muy buenas tardes y bienvenidos al servicio de Yada Christian Ministries de este miércoles 15 de julio, un día hermoso que el Señor nos ha dado. Gracias a todos por estar con nosotros, conectarse esta noche para recibir la palabra que el Señor ha depositado en la pastora Ivonne. Va a traer un estudio que se titula Cerrando la brecha, una continuación, cerrando la brecha de la falta del perdón. Amén, y sabemos que en la vida del cristiano, de todo ser humano, de hecho, el perdón debiera ser parte íntegra, porque es bien importante para poder movernos hacia adelante. Amén. Para nosotros muchas veces no enfermarnos. El perdón en realidad sana el cuerpo. Muchas personas están enfermas por la falta de perdón, y es importante. El Señor nos manda a perdonar. De hecho, en el Padre Nuestro nosotros oramos: Señor, perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén, Así que vamos a hablar sobre ese tema en esta noche. Hay mucho material que queremos cubrir, pero queremos bendecirlos en este día. Esperemos que estén bien, Amén. que estén en gozo, que estén saludables, que estén en paz. Así que únase conmigo para orar esta noche y le pasamos la parte a la pastora Ivonne para que comience con el estudio en esta noche. Amén, aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia dándote gracias, dándote gloria y dándote Te honra, Padre. bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias por toda tu provisión, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos tienes vivos, Padre. Estamos aquí dispuestos a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses a la pastora Ivonne y a mi persona, Señor, para traer tu palabra, que quites de nosotros todo sentimiento humano, toda emoción, y que podamos ser vasos a través de los cuales tú puedas entregar esta palabra a tu pueblo para edificación, para corrección, para exhortación, Señor, para que podamos tener buenas relaciones, Amén. Padre, y podamos dar buen testimonio de ti en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta noche y con aquellos que nos oyen, Señor. Mira cada hogar de aquellos que nos están mirando en esta noche, Señor, que se han conectado con nosotros. Bendícelos, Padre. Tú conoces cada necesidad. Sé tú proveyendo, Padre, Así es, Señor. de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Aleluya. Pastora Gloria a Ivonne, Dios. ¿estás lista? Amén, amén, Gloria a Dios. amén. Qué lindo es el Señor. Yo digo que si yo estoy lista, pero más que yo esté lista, que el Señor sea el que esté listo. Amén, porque venimos como embajaderos del Señor. Y estamos aquí una vez más dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Amén. Los bendecimos, de verdad que es un honor saber que ustedes nos dan la confianza de dejarnos depositar esta palabra que el Señor ha Así puesto es. en nuestro corazón, esta serie de los matrimonios parados en la brecha, sabiendo que toda la base está en el hogar. Y si nosotros tenemos hogares sanos, vamos a tener iglesias sanas, amén, y vamos a tener una sociedad también sana. Así que en este día vamos a continuar. Esta sería la tercera parte de esta serie. La primera estuvimos hablando sobre estableciendo metas. La segunda la acabamos de terminar, que era a puertas cerradas, donde el silencio grita, y ahí estuvimos hablando sobre los conflictos y la violencia y las diferentes conductas dentro del matrimonio. Y hoy vamos a estar hablando de cerrando la brecha de la falta del perdón. Así que esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Permite que el Espíritu te hable, amén, sea sensible a la palabra que el Señor quiera traer, y no solamente que seamos oidores, sino que seamos hacedores de la misma, porque de eso se trata, de cambiar y de mejorar, amén, porque hay mucho que todavía tenemos que seguir creciendo en este caminar. Y este aspecto de la fe, este tema del perdón, es una de las cosas más difíciles para aplicar para cualquier ser humano, inclusive aquellos que vamos a la iglesia, porque es fácil hablarlo, lo estudiamos, sabemos lo que la palabra dice, pero cuando llega el momento de aplicarlo, qué difícil se nos hace. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo definitivamente para poder perdonar. Amén, gloria a Dios. Pero cuando ya usted aprenda a utilizar esa herramienta, la verdad es que se va a quitar un montón de cosas en su cabeza, un peso de encima se le va a ir. La vida va a mejorar considerablemente. Definitivamente. Sí. Así que hoy vamos a entrar. Estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad?, sobre los conflictos y la violencia, pero en este caso sabemos que todo esto se produce en los diferentes matrimonios, no importan que sean cristianos
o no, pero estas enseñanzas están enfocadas en los matrimonios cristianos, que nosotros no debemos de resolver nuestros problemas de la misma manera que el mundo resuelve sus asuntos. Amén. Así que vamos a comenzar. Un segundito por aquí a preparar las gráficas. ¿Qué es lo que dice el sistema del mundo? ¿Okay? El sistema del mundo te dice: yo te perdono, pero no te olvido. Escuchamos mucho esa frase. No lo perdones, si te lo hace la primera, te lo va a volver a hacer. Págale con la misma moneda. Más adelante vive gente, no serán la primera ni la última. Como elimina, ¿verdad? O deja a ese hombre y búscate a otro. Un clavo saca otro clavo, eso lo escuchamos también. A veces decimos primero yo, segundo yo, tercero yo. Y también decimos que si me van, pues me divorcio, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el sistema del mundo. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el sistema de Dios. Y en ese es en el sistema que nosotros nos regimos. La palabra del Señor nos enseña que somos una sola carne, que ya no soy yo, sino que somos nosotros. La palabra enseña que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿verdad? El Señor no está de acuerdo con el divorcio. Hay unas especificaciones con respecto a este tema que más adelante lo vamos a tocar, pero en lo general el divorcio no es algo que le agrada al Señor, y es algo bien importante que lo puse como una nota, que no todo lo que está unido fue porque Dios lo unió. Amén. También la palabra nos enseña: he aquí yo hago todo nuevo. Así que sí hay esperanza, porque el Espíritu Santo es un agente de cambio. Él cambia, transforma, restaura. También nos dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, que trae su misericordia, de mostrar misericordia para tu compañero, para tu compañera, cuando él se equivoque o se equivoque. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y también nos habla sobre el amor del hombre que debe de tener para la mujer, y la mujer también el amor que debe de tener para el hombre, y es el amor que habla en 1 Corintios 13, que muchos de nosotros también lo conocemos, y el perdón, perdonándonos los unos a los otros. Pero eso es el sistema del mundo versus el sistema de Dios. Y si nosotros vemos que en el sistema del mundo no importa mucho la restauración, en lo más que importa es el yo. Pero en el sistema de Dios habla de la unidad, habla de la restauración, habla del perdón, del amor. Amén. Y en eso es que nosotros nos tenemos que enfocar como pueblo de Cristo. Hemos dicho, ¿verdad?, que los conflictos son mecanismos genuinos que nos van a llevar al aprendizaje, a la madurez dentro de la relación. También siempre y cuando que nosotros lo sepamos manejar. Por eso es bien importante saber que nosotros podemos expresar lo que nosotros sentimos, pero nosotros debemos de hacerlo a la luz de la palabra, porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, van a empezar a forjarse discusiones que pueden fragmentar la relación y abrir brechas dentro del matrimonio, y eso nos puede causar problemas más adelante. Amén. Así que la palabra nos enseña que hay grietas, como dije, hay grietas, que cada vez que una situación no es resuelta, se van a crear esas brechas dentro del matrimonio. Y esas brechas se van a ir expandiéndose poco a poco. Amén. Y nos van entonces que pueden causar hasta que nosotros estemos distanciados completamente. Gloria a Jesús. Aleluya. La palabra nos enseña de estar con, lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés 4:12, cuando nos enseña que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Cuando la pareja tiene una relación una relación vertical con Dios, entonces va a poder tener una buena relación horizontal con su pareja. Pero primero tienes que mantener esa relación vertical con el Señor. De modo que cuando vengan estas discusiones,
se puedan resolver con la mirada puesta que Jesús es el centro del hogar, como lo traté de proyectar en el background que tenemos, que Cristo es el centro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar todo orgullo, tenemos que dejar el ego y tenemos que empezar a actuar ambos para el beneficio del matrimonio, para el beneficio de nuestra relación. A mí me gustó mucho la ilustración que diste en el último mensaje, de que cuando te miro a ti y te voy a hablar, tengo que ver que Cristo está en el medio. Amén. Y lo que te diga a ti va a pasar a través de Cristo, ¿verdad? Se lo estás diciendo a Cristo primero porque somos representantes. Amén. Y es una bonita manera de pensar de cómo vamos a tratar a la pareja antes de hacer lo que vayamos a hacer o decir lo que vayamos a decir. Amén, gloria a Dios. Sí, eso de verdad que cuando el Señor me enseñó eso, de verdad que te hace pensar 2 veces cómo tú vas a tratar o qué tú vas a decir a la pareja. Amén. Entonces, la llave, como estamos hablando del perdón, sabemos que Dios no nos dejó a nosotros un manual para el matrimonio, ¿verdad? Pero sí nos dejó la palabra. Él nos dejó la palabra, que ahí está todo lo que nosotros necesitamos para todas las situaciones que nosotros tenemos, inclusive Amén. Dentro del matrimonio, y una de ellas es la llave del perdón. Amén. Y la llave del perdón, tú puedes estar utilizando la oración, puedes orar y la oración es buena, puedes ayunar, el ayuno es bueno, pero hasta si es una cuestión de que tú tienes un problema de relación, esa llave no la va a abrir. La llave que lo va a abrir va a ser la llave del perdón. Eso es bien importante que lo sepamos, que la llave del perdón es la que va a abrir la reconciliación entre una persona y otra Amén. Persona. Amén. Esa es la llave, la que lo va a hacer. Entonces a veces decimos, ¿por qué perdonar? A veces nos cuestionamos por qué tenemos que perdonar. Amén. Vamos a ver algunas de las razones por qué debemos de perdonar. Primero, ¿dónde está? Un segundito. Okay. Primero, porque fuimos nosotros perdonados. La palabra nos enseña que Jesús murió por nosotros por todos nuestros pecados. Segundo, porque todos ofendemos. Así que si tú piensas o yo pienso que yo no voy a ofender, pues sí, te tengo noticias. Cada uno de nosotros ofendemos. Lo dice en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También porque es un mandato de parte de Dios. En Mateo 7:23, cuando dice que por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y aquí no solamente la ofrenda se está refiriendo a algo monetario. La ofrenda puede ser tu adoración, la ofrenda puede ser el servicio, lo que tú estás entregando al Señor. Y el Señor te dice, si tú vas a traerme algo y sabes que tienes algo contra de tu hermano, ve primero y reconcíliate. Y fíjate, la palabra va un poquito mucho más allá, especialmente a los varones. Sí. En primera de Pedro 3:7 dice, en cuanto a ustedes los esposos, por eso digo porque va directamente a los esposos, pero yo creo que también eso cae a la mujer, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Amén. Nosotras también somos parte de la herencia del Señor. Y dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Fíjate, por eso es que les estaba diciendo que pueden estar orando mucho, pero si no están ejerciendo el perdón, esas oraciones no llegan. Amén. La palabra lo dice, que Dios mira al altivo de lejos y al humilde de cerca, al humilde lo tiene cercano. La palabra lo dice, no es que Dios no sabe lo que vas a decir ni te oye, sino que no es bien recibido. Por eso cuando muchas personas oran, dicen, recibe esto como olor fragante ante tu presencia, porque la oración es como un incienso que sube a la presencia de Dios, según lo recibe la Biblia, y hay inciensos que huelen bien, hay inciensos que huelen mal. Amén, así mismo es. Y también otra de las razones por qué no perdonar es como dice en Santiago 5:16, donde nos enseña
que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. No ese perdón que la Biblia habla ahí en Santiago 5:16, dice: por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, que esa confesión de pecado no es para salvación, eso hay que tenerlo claro, no es para salvación, porque mi esposo no me puede perdonar a mí mis pecados para salvarme, ¿no? Porque él no murió por mí. Pero esa oración sí es para sanidad. Esa confesión es para comenzar el proceso de sanidad. Si tú no has recibido la sanidad de tu corazón, de esa situación que está que está ahí dentro, que el Señor la conoce, es porque todavía no se ha ejercido la llave del perdón, porque esa es la llave, es la única llave que va a hacer que haya sanidad en el corazón, que el proceso de sanidad comience. Y fíjate que el mundo ha tratado de imitar esto a través de los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? De cuando tú te sientas, cuando tú tienes problemas, tú vas y hablas con alguien y te descargas y eso te ayuda a que tú te sientas mejor, ¿verdad? Pero no es lo mismo que hacerlo cuando estás en Cristo, que lo confiesas con un hermano y ese hermano te ayuda a superarte y no solo te escucha, sino que ora por ti. O sea que hay algo o sea, eso es cierto y el mundo lo trata de aplicar. El mundo lo ha visto, que cuando tú te descargas, cuando dejas salir las cosas que muchas veces tú no se lo puedes compartir a mucha gente, tienes que tener cuidado también con quién tú compartes las cosas, no es a cualquiera. Tiene que ser una persona prudente, una persona que no va a divulgar lo que tú estás diciendo, que no lo va a chismear, ¿verdad? A tirarlo para adelante con otras personas, sino que te va a ayudar, te va a dar consejos basados en la Biblia y lo va a presentar junto contigo delante del Señor. Sí, y eso va a liberar. Y eso es una de las cosas que la iglesia en general debemos de trabajar en eso, ¿verdad? Que si alguien en confidencia te dice algo, una situación que está atravesando, que tú puedas guardar la integridad de esa conversación, que puedas guardar la integridad de esa situación que está pasando esa persona. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, especialmente lo que estamos liderando, ¿verdad? Que las personas vienen con nosotros, que ellos se sientan en la confianza de que puedan hablar, amén, como dijimos, no para el perdón, sino para que haya sanidad. Gloria a Jesús. Así que la Biblia nos enseña el verdadero amor en Primera de Corintios, y me gustó esta versión, que es la versión latinoamericana, que es un poquito diferente, donde dice: el amor es comprensivo, es servicial, el amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos, no es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso, lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Y esta fue la parte que me gustó mucho de esta versión, que dice: disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Y en esto, ¿verdad?, que está diciendo que soporta sin límites, no estamos hablando, ¿verdad?, de que es una relación donde te están golpeando o donde tu vida corre peligro. No, ese no es el amor de Dios. Pero aquí nos enseña que ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y ese es el mismo amor que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Que está en nosotros, y de esa manera es que nosotros podemos amar a nuestras parejas con ese amor, como dice la palabra. Por eso es tan incomprensible cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero es porque yo no lo puedo hacer con mi amor, el amor que está aprendido, el amor carnal. Yo lo tengo que hacer a través del amor que ha sido derramado, amén, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Cristo. Porque hay un amor aprendido y hay un amor que es el que nosotros recibimos de parte del Señor. Gloria a Jesús. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que despojarnos. Por aquí un momentito. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. En Efesios 4:22, que dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
Y por eso es que nosotros tenemos que amar con el amor de Dios, no con el amor de la carne, porque en el amor de la carne ahí es donde están los celos, los rencores, viene, ¿cómo se llama? El egoísmo, todo ese tipo de cosas. Ese no es el amor que Dios ha depositado en nosotros y que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y el interés, como dicen, ¿verdad? El amor, el interés. Gloria a Jesús. Pero hay que reconocer, como estamos hablando del perdón, que hay situaciones que van a ser más fáciles que otras perdonar. Eso es una realidad. Amén. Pero eso no puede impedir en nosotros el otorgar el perdón. Claro está, como mencioné, que hay situaciones que son difíciles, que esas se van a tratar de una manera diferente, pero las situaciones que estamos hablando aquí son básicamente las que la mayoría de los matrimonios hemos enfrentado, pero algunos la han sabido enfrentar con la palabra y otros no, y entonces han tenido diferentes situaciones que se han complicado un poco más. Pero entonces quiero hablarte un poquito de lo que son los mitos y las realidades con relaciones al perdón. Mito número 1, ¿verdad? Algunas personas dicen que hay que superar el dolor de haber sido herido antes de que pueda perdonar. Eso, algunas de las personas piensan que necesitan primero sentir para poder perdonar. Eso es lo que algunas personas piensan que se debe de hacer. Pero decimos, ¿verdad? Voy a ejercer el perdón cuando me sienta mejor de la situación. Y en realidad el perdón no es una elección. Como dijimos, el perdón es un mandato de parte del Señor. Y es una decisión personal. Y es una decisión personal y es algo que nosotros no podemos dejarle a las emociones ni a los sentimientos. Si yo me dejo llevar por mis emociones y por mis sentimientos, nunca perdonaríamos. Pues no perdonaríamos. Amén. Pero yo tengo que decidir, es una decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero someterme a lo que la palabra dice, porque eso es lo que me va a beneficiar a mí. Amén. Nosotros tenemos que perdonar aun cuando no deseamos hacerlo. Y aquí es donde está el verdadero reto de a qué yo voy a obedecer. Si voy a obedecer mi ego o voy a obedecer la palabra del Señor. Y en otras palabras, lo que estamos hablando es dominar la carne con el espíritu. Amén. Podemos vivir en la carne o podemos vivir en el espíritu, y de eso se trata la vida cristiana, es de tratar de vivir en el espíritu, y es la lucha constante que siempre tenemos entre el espíritu y la carne. Amén. La palabra en Efesios 4, 26, 27, como dicen, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos, es claro, la palabra es clara cuando nos dice que no den cabida al diablo. Y eso, lo que va a hacer el enemigo cuando tú no decidiste perdonar y estás dejando que pasen los días y que pasen los días, ahí es cuando el enemigo empieza a poner esos pensamientos de división y de discordia en tu mente. Amén. Y ahí viene entonces a poner pensamientos del pasado para empezar a tratar de traerte angustia. Y de crear una raíz de amargura, amén. Una fortaleza. Amén. Y muchas veces, lamentablemente, caemos en ese error. Muchas veces dejamos que el enemigo, porque por nuestro ego, por nuestro orgullo, porque estamos heridos, no, yo no lo voy a hacer, no, él fue el que lo hizo, no, ella fue la que lo hizo. Y aquí realmente el que se está llevando la gloria es el enemigo. Eso es así. Amén. Nosotros tenemos que aprender a voltearle la moneda al enemigo y decir, no, yo voy a hacer lo que la palabra me dice. Amén. Estoy dolida, me duele, pero yo voy a obedecerle al Señor y el Señor se va a encargar de lo demás. La obediencia es tremendo. Fíjate que yo aprendí una cosa hoy que decía la diferencia de obedecer a hacer. Obedecer es la acción en el momento en que te lo piden. Eso es la obediencia. El hacer, te lo pueden decir que tú lo hagas, pero ¿cuándo tú lo vas a hacer? Cuando tú quieras. Así que la verdadera obediencia es hacerlo, hijos, escuchen esto, hacerlo en el momento en que uno, con la misma velocidad, el mismo momento que te lo piden.
Así que eso es lo que el Señor nos manda, obedecer, no hacer todo, quiero que entiendan ese concepto de obedecer. Si el Señor nos manda a obedecer la palabra, tenemos que obedecer a la palabra, no hacerlo como cuando nosotros queramos obedecerla. Es como una curita que uno se va a quitar, que se le Gloria a pone, Jesús. que Ajá. duele cuando te la arrancas, pero Amén. mientras más rápido te lo quitas, más rápido puedes seguir con tu vida. Es lo mismo con la obediencia. Muchas veces es algo molesto que nos va a doler en la carne, va a dolerme en nuestro ego. Como dicen muchas otras enseñanzas, que Dios quiere que nosotros muramos, ¿verdad? Que muramos al yo, y no nos gusta, pero mientras más rápido lo hagamos, más rápido vamos a poder seguir con nuestra vida y con una vida y unos resultados buenos. Amén, aleluya. El segundo mito que hemos escuchado también, que dicen, solo tengo que perdonar una vez. A la primera que me lo haga, ya eso es más que suficiente. Pero la palabra nos enseña en Mateo 18:21, en el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó 70 Jesús. veces 7. Así que imagínate, eso quiere decir, tú no vas a estar contando con, hoy te perdoné 1, 2, 3, 4. No, ese número lo que significa es que la vida del matrimonio es una vida de perdón, constante. Esa es la vida del matrimonio. No que vas a perdonar una vez y ya no, sino que es una vida constante de perdón. El otro mito que hay es cuando perdonas, tú estás diciendo que la persona, lo que hizo, está correcto. A veces pensamos de esa manera, no, porque lo que hizo, pues está correcto. Y no necesariamente, no es así, ¿verdad? Perdonar no significa excusar el comportamiento de las personas que nos han herido. Una de las razones que es del perdón es que es para nosotros, porque el perdón libera. El perdón es para uno. Es para uno, a ti. es para uno. Amén. Y entonces, aunque nos causó daño, volvemos a lo mismo, pero eso no nos puede bloquear a nosotros a ejercer el perdón. Es como siempre este maestro, nunca se me olvida el ejemplo que me dio cuando me estaba hablando, me enseñaba sobre el perdón, que decía que era como un veneno, que yo le doy el veneno al otro, ¿verdad? Y esperando que ¿cómo es? Que yo me tomo el veneno esperando que el otro se muera, y no va a ser así, porque uno es el que se está muriendo, se está muriendo. Yo lo comparo con el amor de Dios. Amén. Dios nos perdona, no hay pecado tan grande. Podemos haber Por eso es que hay que asesinado a perdonar, alguien, y Dios nos ama tanto que nos Gloria a perdona. Jesús. Ahora, Dios obviamente no ama el asesinato. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y hay una diferencia. Es lo mismo con nosotros. Nosotros perdonamos porque amamos a esa persona, pero no quiere decir que su acción es correcta y que la aprobamos. Sigue siendo mal, posiblemente, pero amamos a la persona y por eso perdonamos, porque nosotros también queremos estar bien con Dios. Amén, así es. Sí, eso fue lo que estuve hablando, ¿verdad? Del amor, la característica de ese amor de Dios, y porque Él nos amó primero. El otro de los mitos que podemos escuchar es que una vez que se perdona, no se recupera la confianza, ¿verdad? Como dice en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí que Él hace todo nuevo. Así que nosotros tenemos que creer que si hay una persona, porque sabemos que la confianza toma muchos años en construirla, y va a tomar muchos años más si se daña, ¿verdad? Si viene la desconfianza, va a tomar muchos años más, pero Dios, para Cristo no hay nada imposible, y Él puede hacer todo nuevo, siempre y cuando la persona, ¿verdad?, se deje entrar en ese proceso de restauración que el Señor quiere hacer con la persona. Y nuevamente, es parte de nuestro testimonio. Nosotros no podemos ser cristianos y decir que el evangelio es para todos y que Dios perdona a todo el mundo y que no hay excepción de personas, cuando no creemos o no demostramos que creemos en la restauración. O sea que nosotros tenemos que aplicarlo. Nosotros tenemos que creer que una persona puede cambiar.
¿verdad? Porque si no, en vano sería el Evangelio. Porque si Dios creemos que Él nos puede cambiar Amén, a así nosotros, es. Él puede cambiar entonces a las otras personas de igual manera. Así mismo es, y como estaba mencionando, de que la persona tiene que dejar que Dios trate con la persona, porque yo he escuchado a cristianos, ¿verdad? Porque estamos hablando entre nosotros, que pueden decir, no, yo soy así y así yo soy. Entonces lo que está diciendo esta persona es que realmente no ha entendido la revelación del amor de Cristo. Sí. No lo ha entendido, porque si no deja que Dios lo moldee y que lo cambie, todavía le falta tener esa relación con el Especialmente Señor. cuando tú eres el tipo de persona o tienes el carácter que le hace daño a los demás. Así es. Si tú le haces daño a los demás con tus palabras, con tus actitudes y dices yo soy así y no me importa porque ese es mi carácter, entonces no estás demostrando amor por tu prójimo. Amén. Y eso es desobediencia a Dios, que es el segundo mandamiento, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén, así es. Y tenemos que recordar que aunque la persona, ¿verdad?, se restaure y pueda hacer que no, si hay un arrepentimiento genuino, que la persona no vuelva a cometer esa acción, pero tenemos que mantener en mente que somos humanos y que también eventualmente nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores. Otro de los mitos que hemos escuchado es que dice te perdono, pero no te olvido. No olvido. ¿Verdad? Te perdono, pero no olvido. Y ese no es el tipo de amor que el Señor, del perdón que el Señor habla en su palabra. Imagínate que el Señor, imagínate que Dios te esté recordando a ti los pecados constantemente, ¿verdad? Y no, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Sé que si yo perdoné, si realmente perdoné, pues ya yo tengo que dejar eso así. No tengo que volver a seguir y decir, porque si Cristo, que me perdonó a mí, dice su palabra, que no se acuerda de los pecados, amén. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos insistiendo? Amén. Así que una de las cosas que el Señor nos hizo a nosotros no vamos a olvidar, eso es una verdad, porque Dios nos hizo con la capacidad de nosotros recordar el pasado, para aprender del pasado, ¿verdad? Exacto. Son las experiencias que nos ayudan a madurar, a crecer, a saber cómo manejar la situación en el futuro y evitar caer en eso otra vez o que eso suceda nuevamente. Pero nosotros no nos podemos quedar viviendo en el pasado, y eso es especialmente para las mujeres, para nosotras, que somos más emocionales, y todo lo mantenemos ahí en la memoria. Tenemos una buena memoria. Yo no conozco de verdad una mujer que no tenga una buena memoria, a menos que tenga algún tipo de enfermedad, pero la mayoría de nosotras, por eso es que nosotros recordamos los detalles, recordamos la fecha, recordamos lo que tenían puesto, todo eso, porque Dios nos creó a nosotras con esa hermosa capacidad. Eso me lo dijiste por primera vez en marzo 5 de 1992. Pero, sin embargo, puede ser, si no lo utilizamos correctamente, puede ser algo que nos pueda perjudicar a nosotras. Si hay algo en nuestro corazón que no ha sido resuelto, tarde que temprano vas a utilizar eso va a salir en una discusión, y no solamente que va a salir en una discusión, sino que va a salir fuera de tiempo, y lo que va a empeorar la situación. O sea, como dije, si tú decidiste perdonar, tienes que dejar eso ahí. Ya tienes que dejar eso ahí y comenzar de ahí hacia adelante. Amén. Y tú sabes cuándo has perdonado, cuando ya tú puedes hablar de esa situación y ya tú no sientas dolor. Amén. No quiere decir que perdonaste hoy y ya mañana lo olvidaste. No. Claro, eso no es verdad. Si alguien te dice eso, sabemos que eso no es verdad. Nos vamos a recordar, pero tenemos que movernos hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otro de los mitos que hemos escuchado, hay que esperar ver a la persona humillada y arrepentida para ejercer el perdón. O sea, que tenemos que ver que la persona esté ahí, ¿cómo se dice? Rogando, destrozada, llorando, para poderlo perdonar. ¿Verdad? Y sin embargo, el perdón tiene que ver con la misericordia. El perdón también tiene que ver con la misericordia que nos libera y nos bendice, no con la justicia, ¿verdad? Que nos vaya a atormentar con la búsqueda de la venganza. Porque a veces hasta que no lo vea de esta manera, yo no voy a ceder o yo no voy a hacer algo. Pero recuérdense
Y el daño que tú le haces a tu pareja, te lo estás haciendo a ti mismo, porque dice la palabra que somos uno. Así que si yo trato de dañar a mi pareja, yo también me estoy dañando. Y aquí es donde el carácter que estuvimos hablando la vez pasada, del carácter de la persona pasivo-agresivo, es cuando se manifiesta. Porque dijimos que el pasivo-agresivo no demuestra abiertamente su sentimiento bien sutil, sí, la de venganza. enojo, La de venganza venganza, es bien sutil. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, amén, porque eso no es lo que dice la palabra. Amén. La otra mito que escuchamos también es cuando dice que no tengo que perdonar, que el tiempo se encarga de todo, ¿verdad? Hemos escuchado eso, que el tiempo se encarga de todo. Y la verdad es que el tiempo no va a sustituir nunca el perdón. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. No se puede. El único que puede cambiar el corazón del hombre se llama Jesucristo. Es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. De hecho, eso es falso, porque hay mucha gente que no se habla, familiares que se ofendieron, que no se hablan, llevan años sin hablarse y ya ni se acuerdan porque no están hablando. Sin embargo, todavía están ahí, ¿verdad? Ese sentimiento. Yo sé que algo me hizo y no le voy a hablar, ni se por eso es importante el perdón, porque muchas veces es una tontería y se olvida, pero ese sentimiento sigue. Así que el tiempo en realidad no sana, sino que es el perdón, la acción de perdonar. Sí, y tú puedes pensar, ¿verdad?, que ya estás sano o estás sana porque es una idea que ya tú te pusiste en el corazón. Pero en lo profundo del corazón el Señor conoce realmente si eso está sanado o no. Y por eso es cuando dice en Jeremías 17:9, creo que lo tengo por aquí. Déjame un segundito. No lo tengo aquí. Pero en Jeremías 17:9 cuando dice engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice el Señor, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Engañoso y perverso, dice la palabra. Y la misma palabra nos responde, que es el Señor el que conoce nuestro corazón. Así que el corazón te puede engañar, pensar de que no, ya yo no tengo que dar el perdón, ya el tiempo lo resuelve, y no es así. Todavía eso ya va a estar yo estoy ahí. bien y ellos están bien también. Especialmente en matrimonios que vienen con relaciones pasadas, ¿verdad? Con relaciones que vienen, ya sea del pasado, ¿verdad? Alguna relación, o con un matrimonio que vienen de un divorcio, que vienen todavía con esas situaciones adentro, amén. Y si eso no está sanado, eso va a afectar la relación del presente. Y lo digo por experiencia propia. Pero gracias al Señor que todas esas cosas el Señor las ha trabajado en mi vida y que hemos podido salir hacia adelante. Gloria a Jesús. Pero ahí te das cuenta que realmente esa herida no estaba sana. No estaba sana. Eso era así. No, uno piensa que si ya eso sanó, pero Dios es el que conoce realmente el corazón de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué factores impiden ejercer el perdón? Si hablamos que el perdón es una llave poderosa que el Señor nos ha entregado a nosotros. Cuando la ofensa se repite, cuando se repite la ofensa, cuando le ponemos tamaño a la ofensa, cuando el orgullo se manifiesta, el egoísmo, cuando hay justificaciones y cuando no han conocido el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz. Porque cuando la ofensa se repite, ahí viene la desconfianza. Con la desconfianza, entonces viene el temor. Amén. Y vienen otra vez, como dije, las memorias del pasado resurgen otra vez. No, me va a hacer lo mismo que me hicieron, que me hizo o ella me va a hacer lo mismo que me hizo fulana. Entonces todo eso viene con la desconfianza. Y cuando ponemos entonces el tamaño de la ofensa, que decimos, no, esto yo te lo puedo pasar, pero esto no, ¿verdad? Que nosotros le ponemos tamaño a la ofensa, unas cosas sí y otras cosas no, y eso no es. Imagínate si el Señor nos perdonara así. No, nosotros no podemos ponerle tamaño a la ofensa, porque si no, eso se va a mantener ahí en el corazón. Viene el orgullo, se manifiesta el orgullo, que es más fuerte para reconocer los errores que se han cometido. Y ya ese orgullo, ya ahí cuando tú abres esa puerta, y eso es algo más espiritual que emocional. Porque el orgullo, la palabra dice que el Señor mira de lejos al altivo.
Amén. Así que el orgullo no proviene del Señor. También vienen las justificaciones, empiezan a poner excusas de por qué actuó de esa manera, inclusive específicamente los pasivos agresivos, que los que tienen ese carácter, que entonces dicen, no, porque tú hiciste esto, es porque yo hice esto. Entonces empiezan a justificar. Y eso entonces, se conoce también como una actitud de víctima, de sí. que yo soy el que me hicieron el daño, yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que sucedió, ni una partecita mínima tuve. Yo estaba más, ¿verdad?, haciendo Sí. lo que yo estaba haciendo y salió de la nada, cuando muchas veces no es así, ¿verdad? Así es. Y por último, como mencioné, que no tienen todavía esa revelación de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando realmente nosotros entendamos esa revelación que tiene que ver con el perdón y con el amor, que es lo que caracteriza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando alguien te hace algo, mira, tú vas a poder perdonar. Tú vas a poder perdonar porque tú vas a decir, wow, si Dios a mí me ha perdonado mucho, ¿cómo yo no voy a perdonar esto? Volvemos a lo mismo. Algunas personas tienen un proceso diferente, ¿verdad? Pasan por un proceso, a unos se les hace más fácil perdonar que a otros, pero como quiera que sea, la llave del perdón es la respuesta Amén. Para nosotros. Es la respuesta, porque para eso Dios nos las dejó. Y todo lo que Dios nos dejó a nosotros es para nuestro bien. Amén. Es para nuestro bien. Entonces, como nosotros, cuando hay un circuito, cuando hay una ofensa, se crean unos circuitos. Amén. Ya estamos en temas eléctricos. Está interesante esto. Ahora estamos aquí en los circuitos. Y los circuitos comienzan con una ofensa, con un enojo, con una herida, luego viene la ira. Entonces ese conflicto no va a estar resuelto, se va a quedar ese circuito, se va a quedar abierto hasta que nosotros trabajemos en eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que decidir, o dejamos ese conflicto no resuelto o decidimos cerrar ese capítulo, para decirlo de esa manera, a la manera de Dios. Amén. Porque tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Comienza con una ofensa. Primero comienza con una ofensa. Amén. Déjame poner por aquí. Comienza con una ofensa. Si uno de los cónyuges se siente ofendido, puede ser con razón, porque la persona sí lo ofendió, o puede ser porque así se sintió el cónyuge, pero no fue la intención del otro. Pero si la persona que está ofendida no lo habla y no lo dice, ¿cómo la persona va a saber que se sintió ofendida por ti? Por eso es bien importante el hablarlo, el decirlo. La mayoría de las ofensas son malos entendidos. Si tú conoces a tu pareja, si tú conoces bien a tu pareja, en lugar de ofenderte, darle la oportunidad de aclarar la situación. Muchas veces nuestro cónyuge no está expresando claramente lo que quiere decir. Amén. Especialmente nosotras las mujeres, porque somos más emocionales y nos cuesta expresar claramente lo que está dentro de nosotros. Y eso le pasa mucho a Sebastián, que si yo le digo, ay, aquí venden algo, ¿cómo es que tú me dices? De un pollo rico. Yo en vez de decirle, Sebastián, compra ese pollo. Sí, estamos pues, pasando, manejando, por ejemplo, imagínatelo, manejando por la carretera. Ay, ahí venden un pollo rico. Bueno, que sí, venden un pollo rico, pero yo sigo de largo. Ella no me dijo que me detuviera, pero lo que ella me está queriendo decir es que detente ahí porque tengo hambre y quiero comer pollo. Exacto. Pero no es lo que dijo. Exactamente, porque así somos pero nosotras. No estoy enojado, ¿sabes? No estoy enojado. Así somos nosotras. Así es la manera de nosotras expresarnos. Los hombres son más logísticos. Por eso es que el hombre en la discusión va a decir, no, tú dijiste esto, tú dijiste aquello. Mientras que la mujer dice, yo no dije eso o no quise decir eso. Entonces ahí muchas de las ofensas comienzan con mala interpretación, y por eso es bien importante darle el margen de duda a tu pareja. Oye, ¿qué tú quisiste decir con esto? En lugar de sentirte ofendido. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, voy a buscar por aquí, en Santiago 3:2,
Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, porque a veces pensamos que no vamos a ofender a la pareja y no es así, sí vamos a ofender. Segundo, después que viene la ofensa que no se resolvió, entonces viene la segunda etapa, que entonces viene a ser el enojo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que si el enojo no se resuelve la ofensa no se resuelve rápido, porque está supuesto que la ofensa no debe de durar mucho, viene entonces el enojo, y entonces ahí es donde la comunicación puede afectarse y se empieza a abrir esa pequeña brecha en el matrimonio. Y vuelvo otra vez con la persona del carácter del pasivo agresivo. Ahí empieza a callar, a no hablar, amén, porque se siente ofendido y, como decía Sebastián, se siente la víctima de lo que está aconteciendo. Pueden algunos que opten por dejarlo todo así, ¿verdad? Que como dijimos ahorita, que el tiempo lo dejan así, y pueden ser que les resulta y siguen hacia adelante, pero es mejor siempre conversarlo, porque lo que estuvimos enseñando la vez pasada, que cuando comienza la violencia es por la acumulación de tensiones, y son por cosas pequeñas, amén. Son cosas pequeñas que si no se han dialogado, que no se han dicho, que simplemente lo voy a dejar pasar, y lo dejas pasar y lo dejas pasar, pero realmente se está haciendo una acumulación de tensiones en ti, y llega un momento en que uno o el otro eso va, por alguna manera se va a manifestar. La palabra dice en Efesios 4:26 y el 27 y el 29, dice: si no se enojan, como leímos ahorita, ¿verdad? No pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo, ¿verdad? Como dije, que el enemigo toma ventaja del enojo. Eviten toda conversación obscena, porque cuando la persona está enojada, ahí entonces hasta malas palabras empiezan a decir, empiezan a insultar, empiezan entonces ahí, hasta las suegras ahí empiezan a salir los nombres, porque la persona está enojada. Por el contrario, dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y como dije, que en este punto se pueden decir cosas que pueden herir. Te pueden decir cosas como: estás enojado, no estás pensando, estás dejando, no estás controlando tus emociones. Eso puede hacer de que digas cualquier cosa y que después te vas a arrepentir de lo que dijiste. Pero en lugar de ir y pedir la disculpa y el perdón, te quedas callado. Y ahí es donde fallamos, ahí es donde nosotros tenemos que resolver la situación. ¿Para qué? Para que esa herida en la persona que la recibió no se siga haciendo más profunda. Amén. Y que el enemigo no tome ventaja de eso. Amén. Entonces como dije, vienen las heridas, está el enojo, vienen las heridas, y cuando la persona está herida, entonces lo que quiere es herir. ¿Verdad? Cuando la persona está herida, lo que quiere es herir. Y en ese momento hay un silencio, ya no se hablan, ya pasan días sin hablarse, ya evitan hacer cosas juntos. Si hacían cosas juntos, ya evitan hacer eso, evitan hasta dentro de la casa de no verse, ¿verdad? Como evitan el contacto, porque saben que hay algo que está mal. Amén. Así que, como dijimos, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Es el enemigo, porque así lo que quiere el enemigo, vernos que estemos peleando constantemente, que estemos enojados constantemente, porque ahí es donde él es en el desorden, es donde el enemigo se manifiesta. Y hay muchas heridas en el matrimonio sin sanar. Por eso es que nosotros estamos trayendo estas enseñanzas, porque hay muchas heridas en el matrimonio sin sanar. Y como dije, que cuando tú estás herido, tú lo que quieres es herir. Amén. Entonces las heridas son como, esta fue la ilustración que el Señor me daba. Las heridas son como esa mala hierba que empieza a surgir, ¿verdad? Que si no se arranca, que te cubre todo el patio. Sí. Y así mismo es con las heridas. Si nosotros no las sanamos con el perdón, entonces lo que va a empezar a brotar es la raíz de amargura.
y la raíz de amargura se expande. Y la palabra dice que la raíz de amargura es un pecado. Entonces ahí por eso dice que no pequen. Qué tremendo es el Señor cuando dice, si están enojados, no pequen. Porque no es que uno no se enoje, pero resuelve la situación antes de que se vayan a dormir, porque tú no sabes si tu pareja no va a amanecer. Así Tú no es. sabes, ¿verdad? Si va a amanecer o no. Y entonces ahí ven muchas personas que dicen, se murió fulano. Y tú ves a la persona, ¿por qué está tan angustiada? No, porque lo último que fue es que tuvo una discusión con la persona. Sí. No, porque no le hablaba no le hablaba a mi mamá, o no le hablaba a mi papá, o no le hablaba a mi hermano. Y qué triste, porque después no tienes oportunidad. Y entonces el Así es. enemigo entonces va a empezar a tratar en tu mente y a poner condenación, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, luego que si esa herida no se ha curado bien, entonces viene la ira, porque el enemigo empieza a subir y a subir, ¿verdad? Porque eso es lo que él quiere. Entonces viene la herida, y con la persona que tiene la conducta dominante, la persona que explota de nada, ¿verdad? De la que tiene el carácter, el que domina, el que aunque esté mal, aunque sabe que está mal, pero no da su brazo a torcer. Ese es el dominante. Amén. Entonces es fácil que se manifieste entonces la ira, porque como dije, siempre quiere tener razón, aun cuando esto pueda producir heridas a su pareja. La ira va a provocar que se manifiesten otros sentimientos, ¿verdad? Porque los malos pensamientos nacen del corazón, y de ahí entonces el enemigo toma ventaja, amén, y empiezan a surgir cosas feas. Yo no sé si tú te has observado una persona que tiene ira, cómo su rostro cambia, hace poco estábamos en Walmart y cómo yo vi a este hombre que empezó a insultar a esta joven. Él tenía la razón, pero no lo hizo de la manera correcta. Y cómo se le veía en su rostro ese coraje, ese deseo de pegarle a esa persona. Tú ves como el rostro se transforma. Y ese no es el rostro, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Le estamos dando cabida al enemigo. Porque como dije, viene el orgullo. Y ese orgullo es un espíritu, ¿verdad?, que impide que las personas pidan perdón. Ese es el que pidan perdón, no solamente a la persona, sino que ejerzan el arrepentimiento al Padre. Por eso es que el orgulloso, el Señor lo mira de lejos, porque se creen que no necesitan el perdón. Hay gente que no necesitan, que piensan que no necesitan ser salvados por el orgullo, por la mentira que el enemigo le ha puesto en su mente. La Biblia dice en el Salmos 37:8, dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Fíjate, cuando la persona se irrita, está así airado, puede hacer algo malo. Dice en Proverbios 19:19, dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Y eso lo estuvimos hablando en la clase anterior. Fíjate, en una clase anterior también nosotros mencionamos, y creo que yo estaba trayendo un mensaje sobre la emoción, y dije que cuando yo he visto personas tomar decisiones por emoción, la ira es una emoción. Usualmente cuando tú tomas una decisión por emoción, es la decisión incorrecta. Por eso no se deben tomar decisiones importantes bajo emoción, bajo una emoción fuerte, como la ira, como el enojo, ni tan siquiera una buena emoción, que es como que esto me gusta, porque por ejemplo tú puedes ir a un dealer de carro, pasar por ahí, ver un carro que te gusta y decir, lo voy a comprar porque me gusta. Posiblemente no lo necesitas, pero lo compraste y fue guiado por emoción, ¿verdad? Un ejemplo, las emociones extremas te van a llevar a tomar decisiones incorrectas, así que nunca tomes una decisión bajo una fuerte emoción. Así es. Entonces llegamos en el punto en que ya pasó la ofensa, la herida, el enojo, la ira. Entonces tú tienes que decidir, o cierro esto o lo mantengo así abierto. Entonces el Señor quiere que nosotros cerremos ese circuito. Amén.
Por aquí un momentito. El Señor quiere que nosotros cerremos esto. ¿Y cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Ok? El primer paso para cerrar el circuito sería preparar el corazón. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, preparar el corazón. ¿Y cómo nosotros preparamos el corazón? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Nosotros tenemos que guardar el corazón, y en el corazón está la mente. Nosotros tenemos que guardar nuestra mente para que no se formen, ¿verdad?, esos pensamientos y esas fortalezas que el enemigo empieza a poner en el momento que está la situación así ya, que ya no se hablan, que ya llevan días sin hablarse, que ya se han insultado, la violencia se ha manifestado. ¿Qué sucede? Ahí viene entonces la fortaleza mental que el enemigo le pone, ya sea al hombre o a la mujer, y empieza a decir, no, ya yo no amo a esta mujer, o ya yo no amo a este hombre, o ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Valdrá la pena luchar? ¿Valdrá la pena resolver esto? ¿Realmente esto tendrá solución? ¿Será mejor divorciarme? Ahí entonces empieza la idea del divorcio. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si yo le sirvo al Señor y mira cómo estamos nosotros. Amén. Pero todo eso son fortalezas mentales que son forjadas por mentiras del enemigo que nosotros la hemos creído. Amén. Apenas acabo de poner un estudio sobre las fortalezas mentales en la página de la iglesia. Si te interesa saber un poco más sobre este tema, puedes ir y puedes leer esa información sobre las fortalezas mentales, qué son y cómo afectan en este tiempo a nosotros. Yadacm.org. Sí, Yada. Entonces, por eso es tan importante que aún en medio del conflicto no desconectarnos con el Señor, porque el enemigo ahí es donde empieza a poner esos dardos, y de momento el hombre te dice, no, ya yo no te quiero, o la mujer, ya yo no quiero a este hombre, y no, es porque no se cerró un circuito bien, no se ejerció lo que se tenía que hacer, amén, no se aplicó la palabra, y entonces, ¿qué hace el enemigo? Esa brecha se siguió abriendo, hasta que llegó un punto en que ya están desconocidos el uno del otro. La segunda que para nosotros... el segundo paso para cerrar ese circuito es buscar la paz. En Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Para que ustedes vean que eso no proviene de Dios, eso viene del enemigo. Amén. Y en Primera de Pedro 3:11 dice, busquen la paz y síguela. ¿Cómo yo voy a buscar esa paz? La palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros perseveramos en el pensamiento de Dios, entonces nosotros vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:8, si no me equivoco, es donde habla, ¿verdad? Que lo que es bueno, lo que es amable, lo que es de buen nombre, en estas cosas pensar. Amén. Y en la todo lo pregunta que que es siempre puro, nos todo lo tenemos que que es estar amable. haciendo es ¿qué haría Jesús en esta situación? Amén. Así es, gloria a Jesús. Lo tercero, ya estamos por terminar, es la confrontación amorosa. Recordemos, ¿verdad?, que Cristo está en el centro de nosotros. Tenemos que aceptar la responsabilidad de estar conscientes de nuestra parte. Amén. La humildad va a aceptar la culpa y no tratar de justificarse o enfocarse en la responsabilidad del otro. Como dice en Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que es importante que cuando ya estén conversando, que el uno hable, el otro no interrumpa, sino que escuche y que espere el turno para poder cada cual expresar lo que se siente, ¿verdad? Y que puedan ser honestos en ese momento. Y algo importante en la conversación es que nosotros siempre, escuché esto una vez y yo encuentro que yo me he encontrado haciendo esto mismo, que la tendencia del ser humano es cuando alguien le está hablando, reclamando algo, estás pensando en tu contestación, no estás escuchando lo que te están diciendo. Amén. Así que dejemos de pensar en cómo vamos a responder, sino vamos a tratar de escuchar y ser empáticos a lo que la persona está diciendo. Sí, y así es que pasa, así también a mí me ha pasado. Entonces tenemos que elegir el lugar y el momento
adecuado, y como decía la palabra ahí en Proverbios, si vemos que las cosas se siguen saliendo de control, como dice, la respuesta blanda aplaca la ira, pues es mejor entonces en ese momento callar y esperar a que los dos estén calmados para poder entonces conversar de la manera en que Dios así lo ha determinado, ¿verdad? Dejarnos de culparnos, porque la conversación no puede ser de tú hiciste que yo hice, sino de que cada uno acepte su responsabilidad, porque cuando empezamos a culpar el uno al otro, lo que está pasando es que la brecha se está abriendo más. Amén, entre los dos, y Dios es un Dios de misericordia, y Él quiere que nosotros, en nuestro matrimonio, nosotros ejerzamos la misericordia y la compasión. Y Amén. por último, para cerrar entonces el circuito, sería el perdón. El perdón sería el que cierra el circuito. Amén, como dice la palabra en Colosenses 3:13, que dice soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja con otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Así que la llave para cerrar ese circuito es el perdón. Tenemos que ejercer Amén. el perdón, y vamos a ver los resultados, porque el Señor no nos va a dar algo si no funciona, porque el Señor nos conoce a nosotros. Y luego que ya ese circuito está cerrado, entonces viene entonces el proceso de reconstruir la confianza, ¿verdad? Con el amor, el respeto, la comunicación, la paciencia, siendo bondadosos, y sobre todo que mantengamos esa relación vertical, ¿verdad? Con Cristo, cada uno de nosotros, mantener esa relación con Cristo. Recordando que Sebastián no es mi enemigo, ni yo soy la enemiga de él, así que el enemigo es el diablo, Dios lo reprenda. Ven que no nos podemos ver a nosotros como que fuéramos enemigos, no nos podemos ver de esa manera. Así que nosotros tenemos que reflejar algo mayor, como dice la palabra, como lo que enseñamos, el amor de Cristo, como Cristo ama a su iglesia. También nosotros tenemos que reflejar a través de nuestro matrimonio, tenemos que reflejar a Cristo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? En todo tiempo a poder reflejarlo a Él. Amén. De ejercer esa llave del perdón desde ahora en adelante. Si no lo estabas haciendo, empieza a perdonar para que empieces a sanar y para que esa relación se haga cada vez y más fuerte, y esas brechas que se han formado se empiecen a cerrar y a cerrar hasta que Dios lo hace nuevo. Tienes que creer que Dios todo lo hace nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Pues le damos Amén. Gracias a Dios por esa tremenda palabra. Maravilloso es el Señor. Una clave a la sanidad del ser humano, interior, a la sanidad de las relaciones, es el perdón. Así es. Comenzamos así con nuestra relación con Dios, es pidiéndole que nos perdone usualmente, ¿verdad? Amén. Cada vez que hacemos la confesión de fe, que Dios nos perdone nuestros pecados. Amén. Así que si usted tiene a alguien, piense un momentito, alguien que usted no ha perdonado, que tiene en su corazón, perdónelo. Y en su pareja especialmente. En su pareja especialmente, estamos hablando de los matrimonios, que haya perdón, y un perdón verdadero, no un perdón que usted se va a acordar y que todavía va a estar afectando su conducta, en cómo usted trata a su pareja. Un perdón real, cuando hay un perdón real, usted no cambia, ¿no? Es como si no hubiera sucedido lo que sucedió, sino que usted sigue dando el mismo amor, sigue siendo mostrando la misma misericordia, la misma bondad con su pareja. Así que vamos a orar por los matrimonios en esta hora, que haya perdón, que Dios nos ayude y nos dé las fuerzas, porque necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Señor, para que nosotros podamos tomar una decisión de perdonar. Algo bien importante que dijo Ivonne ahorita es eso, que si fuera por la emoción, nosotros nunca perdonaríamos, porque no queremos perdonar, no es natural el querer perdonar, pero eso es una decisión que usted toma, el decidir perdonar, y créame que va a dar resultado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que vamos a orar por los matrimonios y para ser despedidos. Amén. Si hay algún matrimonio, ¿verdad?, que está pasando por alguna separación o está a punto de firmar un papel de divorcio,
dele la oportunidad a Cristo, dele la oportunidad al Señor, Amén. porque el Señor puede restaurar. Pero sabemos que la restauración es de dos, el perdón es individual. Nosotros otorgamos el perdón, y esperamos que la restauración entre ambos, ¿verdad?, se dé con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos adoramos, gracias Señor. por tu Gracias, palabra, Espíritu Señor. Santo, te bendecimos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros somos bendecidos, Amén. Padre, y podemos bendecir a otros, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Te pedimos por cada matrimonio que nos está viendo Sí, en esta Padre. noche, cualquier ofensa que haya sucedido entre la pareja, que tú pongas perdón, Señor. Amén. Aleluya. Que tú pongas amor, Padre, y que tú Gracias, Jesús. restaures y avives ese fuego Amén. de la pasión, del amor, Amén. aquello que ha muerto, Padre, que tú lo resucites, Padre, Amén. porque nada es imposible para ti. Sí, Padre, en tu Danos nombre. las fuerzas para perdonar cada vez que haya Sí, una ofensa, Jesús. Señor. Sí, Padre. De actuar como tú hubieras actuado. Aleluya. Tú eres Sí, nuestro Padre. ejemplo, Jesucristo, que hasta Gracias, perdonaste a aquellos que te crucificaron. Y dijiste, Amén. perdónalos porque no saben lo que Amén. hacen, Ayúdanos, Señor. Señor. Ayúdanos a reconocer que nuestra lucha no es contra carne Amén. ni sangre, Señor, Así es, sino aleluya. contra el enemigo, Padre. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos cada pareja que nos ve, pidiendo Sí, que Cristo. tú afirmes sus pasos en ti, Amén. que el amor aumente, que haya perdón siempre, Señor, Amén, y que tu aleluya. Espíritu Santo nos dirija en todo lo que hagamos y Así todo lo sea, que digamos, en tu Señor. nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Gloria a Cristo. y te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Compártela con algún familiar, algún amigo que necesita escuchar esta palabra. Sean valientes y esforzados. Amén. Porque esto es de valientes. El ejercer el perdón es algo de valientes y eso es lo que el Señor busca. Es fácil no perdonar. Sí, es fácil. Toma esfuerzo. Así es. Pero el vale perdonar. la pena. Yo sé que vale la pena. Y para la gloria y honra del Señor, el Señor me ha enseñado vivir en el perdón. Así que los amamos, sean bendecidos, que puedan descansar y nos vemos entonces el viernes en la oración aquí a las 7:30 de la noche. Si tiene alguna petición en confianza, nos la pueden enviar, escribir o llamar y con gusto vamos a estar orando, amén, para que el Señor ponga su mano y su poder en esa respuesta. Así que te bendecimos y gracias una vez más por estar con nosotros y hoy cerramos esa brecha de la Amén. falta de perdón en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.